Ya, acá está Vamos a orar. Padre amado, queremos esta mañana acudir ante ti, Señor. Sabemos que tu presencia está con nosotros y queremos pedirte que nos acompañes en esta mañana, que nos llenes de tu voz, hablándonos, guiándonos, Señor, que podamos escuchar y discernir lo que tu palabra quiere enseñarnos el día de hoy. Dame palabras elocuentes, Señor, de fácil entendimiento para que disfrutemos, Señor, de lo que es conocer más de ti, Señor. Creemos que tu palabra es revelada, que es inspirada y que es útil, Señor, para enseñarnos, para redarguirnos, para traernos y llevarnos a toda justicia, Señor. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bien. Hace 4 semanas atrás comenzamos una serie de enseñanzas acerca de Filipenses. Muy bien. ¿Quién ha estado en las 3 enseñanzas anteriores? ¿Quién ha estado? Sí, dale nomás. ¿Y los demás? Ya, me acuerdo que en esa primera vez Víctor nos estuvo haciendo una introducción acerca de qué es lo que era la Biblia, ¿se acuerdan? Y dentro de todo su discurso, él habló acerca de la Biblia esta donde aparecía un oso comiendo miel, ¿se acuerdan? Y él les hizo una pregunta, le dijo, ¿en qué salmo aparece esto de que la palabra es tan dulce como la miel? Alguien llegó a su casa y lo investigó, ¿no? A ver, ¿dónde está eso? Porque es bueno que conozcamos la palabra de Dios. Si creemos que la palabra de Dios es inspirada, debemos buscar aprenderla, memorizarla. Reconozco que yo no sabía tampoco, así que llegué a mi casa a buscarlo. Gracias a los medios tecnológicos, lo googleé, así que les quiero contar para que sepan ustedes que ese salmo donde se habla de eso está en el Salmo 119. El Salmo 119, les doy un dato, la mitad de la Biblia está justo en el Salmo 118. Y el salmo que viene después es el salmo más largo de todos los salmos, el 119. Y el salmo que está antes del 118, que es el 117, es el más corto de todos los salmos. ¿Ya? Se los dejo ese dato. Y quiero leerles donde dice eso. Dice, desde el 102 voy a leer. Dice, para guardar tu palabra no me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. Nueva versión latinoamericana. Nueva versión, sí, latinoamericana. Esa es la traducción que vamos a usar el día de hoy. Pero hoy día vamos a continuar lo que se ha ido enseñando y que tiene que ver con Filipenses, este libro precioso escrito por el apóstol Pablo. Ya se enseñó Filipenses 1, Filipenses 2. No vamos a hacer un resumen de eso. Si necesita recapitular, puedes ir a la página de YouTube de la iglesia y puedes ver alguna de estas enseñanzas si te la perdiste. Pero sí me gustaría hacer un contexto de lo que es el libro de Filipenses rápidamente en algunos puntos. Por ejemplo, este libro está compuesto por 4 capítulos que suman 104 versículos. Está escrito por el apóstol Pablo alrededor del año 61 después de Cristo. Escrita desde Roma durante la prisión de Pablo. Pablo estuvo en prisión en 7 oportunidades. Si empezamos a buscar en Hechos y en cada una de sus cartas, él escribe desde la cárcel, o por lo menos estuvo en la prisión en 7 oportunidades diferentes. Y esta carta es escrita desde la cárcel. Los entendidos dicen que su estadía en la prisión era difícil, no era para nada fácil. No era como, incluso las cárceles modernas ahora tienen hasta televisor, en Estados Unidos por lo menos. En Suecia creo que las cárceles son increíbles. Tienen todas las comodidades, 3 comidas al día, temperatura perfecta dentro de las cárceles, televisión, por cable, no sé qué más. Y en el caso de Pablo no era así. Ahora, en esta carta no se nota eso. Y los entendidos dicen por qué. Porque él está escribiendo desde la cárcel. Es decir, que esta carta que va a ir camino a los filipenses tiene que pasar por una revisión.
Y claro, ahí él no puede poner a hablar muy mal de lo que está pasando, porque si no le va a decir, no, eso bórralo, cámbialo, o esta carta no sale. ¿Ah? Sin embargo, hay otras cartas que fueron escritas cuando él estaba en libertad, y ahí sí se nota lo frío, el sufrimiento, el padecimiento que está pasando él. Pero debemos entender que él está en una prisión y no muy amable. Los destinatarios son los cristianos que vivían en Filipos. En general, en Filipos había, como nos decía Roberto, mayoritariamente gentiles, es decir, no judíos, y especialmente soldados romanos que se iban a pasar su jubilación, se iban a vivir a Filipos. El propósito de esta carta es agradecer a los filipenses por la ofrenda que le habían enviado a Pablo, que estaba en prisión, y fortalecer a esos creyentes, a los de Filipos, mostrándoles que el verdadero gozo viene solo de Cristo. Parece contradictorio porque él, estando en la cárcel, padeciendo, sufriendo ahí, él les habla acerca de gozarse en el Señor. Y ese es el tema principal de esta carta, dándoles ánimo y agradecimiento. Y para terminar esta parte, decir que esta carta no fue hecha como otras cartas con la idea de que se fueran pasando de una iglesia a otra. Esta es una carta más personal. Fue dedicada a los filipenses. Sin embargo, obviamente, después, viéndole el valor que esta carta tenía, igual fue pasada en otras iglesias. Y hoy en día estamos acá en Chile, imagínense, revisando esta carta personal que era para ellos, pero nos ha llegado a nuestras manos. ¿Cuántos han tenido este instrumento que está ahí en sus manos alguna vez? ¿Qué es lo que es? Una lupa, sí. La puse porque quería hacer una pequeña reflexión con respecto a esto. La lupa tiene la característica que es capaz de... Bueno, normalmente se usa para ver más grandes las cosas, ¿cierto? Pero uno como niño, uno no solamente la usa para eso, sino que empieza a sacarle otros partidos. Entonces, cuando había sol, uno iba y usaba la lupa para concentrar la luz del sol, ¿verdad?, en un punto específico, donde se concentraba la luz y el calor incluso, a tal punto que uno podría, una hojita, qué sé yo, prenderla y se producía fuego. Así que, de alguna manera, es medio peligroso pasarle una lupa a un niño un día soleado, ¿verdad? Puede terminar en un desastre. Pero quise usar este ejemplo porque el sol, si bien calienta y tiene calor, como que se distribuye y no tiene la misma concentración, la misma fuerza que cuando usamos la lupa, ¿verdad? Ahí es donde realmente se concentra la luz en un solo punto, produciendo mayor luz y calor. En esta carta, y especialmente en el capítulo que vamos a ver el día de hoy, de Filipenses 3, podemos ver la mayor aspiración o la mayor prioridad que tenía Pablo. Pablo, si bien hizo muchas cosas a través de su vida, él se concentró en algo. Y aquí, en este capítulo 3, vamos a descubrir cuál era la mayor aspiración, a lo que él le daba mayor importancia o valor. Así que se los dejo. Y no vamos a partir leyendo del 1, sino que vamos a partir del 12, del versículo 12, vamos a leer el 14 y después vamos a ir retrocediendo y después en un momento vamos a partir del 1, ¿ya? Porque quiero que veamos un punto. Leyendo, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago y olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero una cosa hago, ¿se fijan? Aquí nos está declarando una información importante. Está diciendo, de todas las cosas que yo podría hacer, hay una cosa que yo la pongo allá y que estando adelante mío, yo me estiro así como los atletas cuando van corriendo y van llegando justo a la meta, hacen este gesto de estirar la cabeza, ¿sí? ¿Lo han visto? Porque cuando sacan la foto ahí, el que cruzó la línea primero es el ganador. Entonces, este mismo gesto es el que nos está hablando aquí Pablo. Y él dice, pero una cosa hago. Y lo otro que quería resaltarle, a lo que está delante.
No está diciendo a las cosas que están delante, no, a lo que está delante. O sea, él habla de una cosa. Y esa es importante porque como cristiano, Pablo es un hombre de Dios, ¿ah? Un hombre digno de ser imitado. El otro día nos juntamos con los hombres, ustedes saben, una vez al mes nos reunimos los hombres y hablamos acerca de lo que significa ser un hombre de Dios. Y llegamos un poco a la conclusión que ser un hombre de Dios significa pertenecerle a Él, ser de Él. Pablo era un hombre de Dios. Vamos a ir para entender mejor, o sea, para llegar a entender cuál era ese algo, esa cosa que él, en la cual él se concentraba y quería alcanzar. Vamos a retroceder ahora al 8 al 11. Recién leímos el 12, ¿cierto? Ahora vamos al 8. Y ahí dice lo siguiente. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él. El poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Entonces, ¿cuál era el foco, esa cosa más importante que buscaba Pablo? Quiero escucharlo a ustedes. Conocerlo a Él, a Jesús. Conocer a Cristo Jesús. Y aquí nos habla de dos conocer, ¿eh? El primero se refiere a conocerle como cuando uno lo recibe y por primera vez entiende que Jesús es el Mesías, es el Cristo, es recibirle en nuestro corazón. Pero el conocerle de más adelante se está refiriendo a conocerle más. No es solo saber de que Jesús es Cristo, sino que saber cuál es el corazón de Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para ser realmente discípulos verdaderos? ¿Ah? Porque existen discípulos no verdaderos. Y el mismo Pablo al principio de esta carta nos va a hablar un poco de eso. La palabra nos dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores, dice. Eso quiere decir que hay adoradores que no son verdaderos. Ya, ahora sí va... claro. Me voy a salir aquí de Efesios porque quería decirles que esto de concentrarse en algo no es algo que solamente Pablo lo haya dado a conocer, sino también el apóstol Pedro. Y en su última carta, sabiendo que él ya le quedaba su último momento, ya estaba por morir, él le escribe esto. Y en el último versículo, o sea, al final de la última carta que le escribe a sus discípulos, les dice lo siguiente. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces aquí Pedro nos está diciendo lo mismo que nos está enfatizando Pablo, que crezcan en el conocimiento de nuestro Señor. Quise salirme ahí. Pero ahora sí que empezamos de Filipenses 3, del 1 al 7. Vamos a ir leyendo. El capítulo 3 tiene 21 versículos. Así que vamos desde el primero. Dice, por lo demás, o sea, aquí está diciendo, por lo que ya dijo en el 1, en el 2, les voy a decir esto otro, que es como que ahora voy a decir algo importante. Por eso, por lo demás, hermanos míos, ¿quiénes? Las personas de Filipenses, regocíjense en el Señor. Y aquí, ¿qué significa la palabra regocijarse? No la usamos mucho hoy en día, pero la entendemos, creo. Bien, alegrarse, eso es regocijarse. Alégrense o gócense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de las falsas circuncisión. Al parecer, esto de hablarles de regocijarse es algo que él insiste y se los ha dicho reiteradamente. Así como estos 3 consejos que les da, les dice, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión.
¿Qué será esto de los perros? ¿Será que andaban muchos perros allá en esa época? Yo cuando era chico, yo soy de San Miguel, toda mi vida he vivido en San Miguel, había muchos perros callejeros en la calle. ¿Ah? Y hoy en día ya no se ven. Ahora se ven, los andan trayendo con una... Ahora igual se ven muchos perros, pero ahora andan con amo. ¿Se referirá a esos perros? Tengan cuidado que no los vaya a morder un perro en la calle. No, no se refiere a eso. Claro que no. Se refiere a, y se entiende porque después dice, malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Entonces está hablando aquí de los judíos convertidos, personas que querían ser seguidores de Jesús, pero que venían de la tradición judía. Recordemos que Filipos era una ciudad donde no habían tantos judíos. Sin embargo, los que habían, algunos, no todos, estaban buscando volver atrás con sus tradiciones e insistían con que los que querían seguir a Jesús también debían hacer lo que la tradición decía, circuncidarse al 8º día, ¿verdad? Y Pablo les quiere decir lo siguiente. Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. ¿Ya? Y aquí tenemos que ir descubriendo lo que está hablando. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión. O sea que la circuncisión que traían por tradición los judíos ya no era necesaria. Porque la verdadera circuncisión, nos dice Pablo, es la adoración en el corazón. Entendemos que ahora se ha roto el velo, ya no es necesario ir al templo, sino que el templo, el Espíritu Santo, ha venido a vivir en nosotros. Entonces dice, no poniendo la confianza en la carne. ¿Y a qué carne se refiere? No se refiere a los deseos de la carne, porque Pablo también habla de eso. No, se refiere a las cosas que podemos hacer humanamente. El buen comportarse, el cumplir una cierta normativa para creer con eso conseguir el favor de Dios. Se refiere a eso, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, en ese caso yo mucho más. ¿Por qué? Porque él dice, yo fui circuncidado al 8º día de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo tenía eso que fue elegido por Dios. Recordemos que Pablo era un acérrimo enemigo de esta nueva creencia, de esta secta que le llamaban los del camino al principio y después ya los cristianos. Él tenía un celo por la verdad, según lo que él creía en ese momento, era lo correcto. Y aquí nos hace ver, circuncidado al 8º día de nacer, cumpliendo con las tradiciones del linaje de Israel, es decir, de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Qué personaje era de la tribu de Benjamín? ¿Se acuerdan? El rey Saúl era benjaminitas, no sé si se dice así, pero era de la tribu de Benjamín. Esther y su tío Mardoqueo también eran de la tribu de Benjamín. Y bueno, Pablo era de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín era una tribu guerrera, eran conocidos por ser muy buenos espadachines. Así que fueron muy famosos y ganaron muchas victorias. Era hebreo de hebreos, o sea, del linaje totalmente puro. En cuanto a la ley, fariseo, porque habían diferentes corrientes de pensamiento dentro del judaísmo. Estaban los saduceos, los fariseos, y habían otras más. Pero los fariseos eran los más exigentes en cuanto a cumplir y hacer lo que la ley decía que había que hacer, respetarla a lo máximo. Entonces, por eso él hace énfasis que en cumplimiento a la ley era fariseo. En cuanto al celo, o sea, esto de guardar y protegerlo, era perseguidor de la iglesia nueva, esta que acaba de aparecer, haciendo referencia a los cristianos. En cuanto a la justicia de la ley,
hallado irreprensible. O sea que nadie podía decir, no, pero yo vi a Pablo un día, en un callejón oscuro, creo que lo vi a Pablo. No, nada, ¿no? Él cumplía todo lo que había que cumplir. Y aquí es donde quiero enfatizar, pero todo lo que para mí era ganancia, o sea, las cosas que yo hacía con mis fuerzas, a eso se refiere en la carne, en mi fuerza, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué les parece? Tremendo. El otro día viendo en esos reels, ¿ha visto esos reels? Yo soy vieja escuela, entonces todavía veo Facebook. Y de repente en Facebook me aparecen unos reels. ¿Ah? Y como lo que uno más ve es lo que más le sale. Entonces me salió uno de teología y estaban en un campus universitario y había un predicador y pasan el micrófono para que hagan preguntas. Entonces una joven universitaria preguntó lo siguiente, dijo, ¿cuáles son los parámetros para llegar al cielo? Y fue como un pimponeo, así como que pregunta y el otro le respondía al tiro. Entonces ella le dice, ¿cuáles son los parámetros para llegar al cielo? Y el predicador le dice, perfección. ¿Y hay personas en el cielo? Le dice la niña. Sí, le dice él. Pero nadie es perfecto, dice la niña. Correcto, dice él. Y se nota en la cara de ella como que queda perpleja. ¿Cómo es posible esto? Y ahí él le dice, por gracia. ¿Ah? Dios es rico en misericordia, ¿verdad? Y la única manera de poder alcanzar el estándar que tenemos todos para poder llegar a Dios, para poder llegar a tener comunión con Él después de esta vida, es decir, en el cielo, es a través de recibir algo que nosotros no poseemos, que tiene que ver con esa perfección. Les voy a comentar un poquito más. Seguimos en el 8:10. Vamos a seguir hablando de esto porque Pablo lo trae a colación aquí. Dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Este es el versículo que habíamos leído antes. Mi Señor, por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él. El poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Si uno lee esto así como medio rápido, como que puede pasar sin darse cuenta del tesoro que está diciendo aquí Pablo. Dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Un poco lo que estaba diciendo el predicador. Podemos ser perfectos, porque para entrar al cielo hay que ser perfecto. Pero nosotros no hay ninguno, ni uno solo perfecto. Entonces es la perfección de Dios a través de Cristo, que por nuestra fe en Él nos es imputada, nos es puesta. ¿Ah? Esta palabra es interesante porque amputar significa cortar y separar, ¿cierto? Imputar es totalmente lo contrario, es poner algo que nosotros no teníamos. Y esa perfección procede solamente de Dios y a través de la gracia que nosotros hemos sido tocados por Dios y que se nos ha revelado su presencia, su conocimiento, para poder tener fe en Él. Sigamos leyendo, del 12 al 15 ahora. No es que yo ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Se fijan que aquí Pablo usa esto de hablar de... Dice, no es que yo haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta por obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y ahora pasa algo extraño porque dice, así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se los revelará Dios. Porque si se fijaron, arriba dice que ya haya llegado a ser perfecto, y más allá dice,
hermanos, yo mismo no me considero haberlo alcanzado, ¿cierto? Pero enseguida en el 15 dice, así que todos los que somos perfectos, y ahí pasó algo en todo esto, ¿se fijan? ¿Eh? Y está tratando de explicarnos justamente lo que el predicador le decía a la niña. ¿Eh? Somos perfectos, no por nuestra perfección, sino por en quien hemos creído. ¿Eh? ¿Verdad? Y mientras estaba la adoración, ¿ustedes saben por qué yo me pongo bien adelante siempre? Porque yo me distraigo. Soy muy distraído. Si yo me pongo a adorar atrás, y de repente empiezo a ver a los demás y me distraigo, me voy. ¿Ya? Y a pesar de estar adelante, me distraje en delante y empecé a ver que el púlpito está medio chueco. ¿Ah? No sé si ustedes se han fijado, ahora se van a dar cuenta. Está medio así. ¿Mm? ¿Ya? Sí. Y yo me di cuenta porque yo lo hice. Entonces, uno al principio mide todo y le pone el nivel y todo, pero ya cuando está llegando al final, ya como que ya no hace eso. Entonces cuando puse esta parte ya fue al ojímetro. Y después igual puse el nivel. Después igual puse el nivel. De ahí lo limpiamos, no se preocupen. ¿Ven que soy imperfecto? Totalmente. Puse el nivel y me di cuenta que estaba así, pero ya no había mucho que hacer porque era como partir de nuevo, ya quedó. Sin embargo, este púlpito es muy útil. ¿Ah? Y podemos decir que hasta santo, yo lo veo santo este púlpito, le tengo mucho cariño. Porque más allá de ser un lugar donde ponemos la Biblia, esto representa que nosotros le damos valor a la palabra. ¿Ah? Cuando salen en streaming y nos ven con púlpito, quizás digan, ay, no son muy modernos. ¿Ah? Hoy día se usan las mesas. Los predicadores más top usan mesas, ¿no? Porque esto es como antiguo. Pero para mí esto es algo que simboliza el valor que le damos a la palabra de Dios. Entonces lo que le da realmente valor a este púlpito no es cómo fue hecho, no es la pintura, no es la forma. Lo que le da valor es para lo que lo usamos. O sea que la palabra de Dios es lo que le da el valor a este aparato, a este instrumento. ¿Ah? Así como Cristo en nosotros es quien nos da el valor. Nosotros somos, ¿cómo era la canción que decían delante? Su valor está en sus manos. O sea, mi valor está en sus manos, está en sus pies. ¿Ah? No está en nosotros. Lo valioso que somos cada uno de nosotros está en lo que Cristo ha hecho. Y Pablo lo que le está diciendo a los filipenses es eso. Fíjense que los que hemos llegado a ser perfectos tengamos esta misma actitud. Si en algo tienen una actitud distinta, eso también se los revelará Dios. Dios nos revela esa perfección y nosotros ahora somos llamados a ser dignos de este llamado, valga la redundancia. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Recordemos a quién le estaba hablando. En otra sesión, Roberto nos mostró el mapa. No, fue Víctor. Nos mostró el mapa y puso a Filipo ahí arriba, ¿cierto? Estaba arriba de ¿qué ciudad grande? Grecia, ¿cierto? Está en el sector de Macedonia, pero justo los macedonios son griegos en realidad. Son de los mismos. Entonces, él le hace este énfasis porque ellos tienen lo que se llaman las Olimpiadas. Ellos les dan mucho énfasis al cuidado del cuerpo, a la, ¿cómo se llama? La perfección, pero de lo exterior, de lo externo. Entonces les dice, miren, olvidando lo que hay atrás, lo que yo he vivido hasta ahora, lo que he hecho hasta ahora, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, fariseo en la ley, todo eso, yo lo dejo atrás y me extiendo a lo que está delante, tal como les decía, como los atletas. Prosigo hacia la meta. Se fijan que está usando un lenguaje que tiene que ver con el atletismo. Prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y quiero mostrarle un par de versículos más donde Pablo da consejos para la vida cristiana, pero fuera de Filipenses. Dice, así como un atleta necesita mucha preparación para las actividades atléticas, debemos prepararnos con diligencia para la vida cristiana. Y eso se lo dice a Timoteo, el discípulo de Pablo, y dice, disciplínate a ti mismo. No lo voy a leer ese, pero ahí le está hablando de este concepto de
de ser disciplinados. Porque todo atleta no llega a las Olimpiadas. Bueno, hay excepciones, porque este año llegaron unos que bailaban rap así, y como que salieron las noticias porque decían, estos gallos se prepararon 2 meses para hacer esa cuestión. ¿Ya? Pero la norma es que los atletas se preparan, pero en la alimentación que comen, las prácticas varias veces a la semana. Los atletas son gente dedicada. Por eso es que él pone este ejemplo, y se lo da aquí en 2 Timoteo 2:5, y este lo vamos a leer. Dice, y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Por lo tanto, conocer la voluntad de Dios es fundamental para que nosotros, como cristianos atletas, lo hagamos según las reglas. O sea, en las carreras, ustedes saben, van por un circuito. Si alguien no sabe las reglas, capaz que quiera tomarse y corra por el medio. Lo van a descalificar inmediatamente. Igual nosotros debemos conocer a Dios. En 1 Corintios 9, 24, 27 dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Pablo le dice, corran de tal modo que ganen. O sea, así como lo hacen en el estadio, el trabajo del atleta es prepararse para la Olimpiada. Durante todo el año, durante toda su vida práctica, muchos de ellos están preparándose. Pablo nos dice, corran de ese modo para que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. A veces este versículo lo han tomado como para decir, ¿viste que la salvación se pierde? Claro, pues si Pablo dijo aquí, pero no se refería a la salvación. La salvación es dada por Dios, por lo tanto, perderla, ¿cómo voy a perder algo que no conseguí yo con mi fuerza? Si fue dado por Dios. No lo puede. El verdadero creyente no puede perder la salvación. Pero ¿a qué se refiere Pablo entonces aquí cuando dice, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado? Se refiere a que toda persona que se pone delante de un púlpito a enseñar la palabra de Dios es alguien que habla en nombre de Dios, es su representante. ¿Qué pasaría si encontráramos que Pablo tuvo una yayita y lo pillaron ahí con Aquila de no sé qué? Como a veces ocurre con predicadores contemporáneos. Lo pillaron en adulterio. ¿Alguien va a creer al mensaje que ese predicador después sigue enseñando? Probablemente no, ¿verdad? Y no es que lo echemos de la iglesia, ¿verdad? No, pero ya no se va a poder parar en el púlpito a decir, miren hermanos, sean limpios y santos y no sé qué más. A eso se refiere Pablo. Él está preocupado como un atleta concentrado, así como la lupa que concentraba todo en un solo punto. Él está concentrado en cuál es su meta. Y ya sabemos, ¿cuál era la meta de Pablo? Conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Y ahora sí volvemos al texto de Filipenses 16 para que lleguemos al 21. Dice, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sean imitadores de mí y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, imítenme a mí? No, ¿verdad? Pero él lo dice un poco también porque en esa época no existía la palabra de Dios. O sea, el Nuevo Testamento estaba en proceso. La carta de los Hechos, que habla mucho de Pablo, todavía no se escribía. Cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, todavía no se hacía. Entonces, ¿qué tenía Pablo para decirle? Mire, ¿cómo hay que ser un seguidor de Jesús? Dice, imítenme a mí. Y él por eso es un poco autorreferente. Hoy en día ser autorreferente no es tan bien visto. Yo fui delante con lo del púlpito y eso, pero era para entregar un punto, ¿verdad? Pero él lo está haciendo porque en esa época no teníamos la palabra. Hoy en día queremos saber cómo es un verdadero cristiano, cómo quiere Jesús que seamos. Podemos ir a la palabra y recibir palabra inspirada por Dios. Él sigue y dice, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición,
cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. O sea, Pablo nos está diciendo, imítenme a mí, porque si imitan a otros que están dejándose llevar por las emociones, por los sentimientos, por lo que sus deseos carnales, y ahí sí hablamos de la carnalidad que cada uno tenemos, se dejan llevar nomás. Por eso habla del apetito, cuyo Dios es su apetito, sus deseos, su vanagloria. Ustedes piensen en lo celestial, en lo que está arriba, en la vida venidera. Porque hoy en día uno puede ver las noticias y desanimarse mucho. Si empezamos a ver lo que pasa aquí en la tierra y esto y lo otro, uno termina sacando en conclusión, yo tengo que cuidar a mi familia, protegerme de todos los demás porque esto es casi una guerra en la cual yo estoy metido. Debemos conocer lo que pasa en el mundo, por supuesto, pero la palabra de Dios debe ser lo que nos guía. Nuestros ojos puestos en las cosas de arriba. Y Pablo termina aquí la carta diciendo lo siguiente: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. ¿Por qué dice esto de la humillación? Porque hay otro versículo, no lo tenemos aquí, pero Pablo dice, el bien que quiero, no lo hago. Sin embargo, el mal que no quiero es lo que termino haciendo. Él se reconoce imperfecto y se da cuenta de que aunque él en lo espiritual él quiere hacer lo correcto, la carne es débil y se deja llevar. Entonces por eso dice la humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Así que si nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas de arriba, buscamos conocer a Jesús con esa misma dedicación y con ese mismo enfoque que tenía Pablo, vamos a ser vencedores. Y hasta vamos a poder decirle a nuestros hijos, hijo, haz lo que yo hago. ¿Queremos ser capaces de pararnos por lo menos delante de nuestros hijos y decirle, hijo, imítame a mí? Sí, ¿verdad? Para eso debemos enfocarnos tal como lo hizo Pablo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. El que quiera entrar al cielo va a tener que abrir su pasaporte y mostrar que la ciudadanía está en los cielos. Y esa ciudadanía es gratis más encima, pero solamente para los que han creído, a los que han buscado, a los que han dedicado su vida. Es gratis, pero el que no la reciba, aunque sea gratis, no la va a tener. En resumen, en Filipenses 3, que es el capítulo que vimos el día de hoy, aprendemos 4 cosas. Podemos aprender varias lecciones, muchas más, pero yo encontré 4 que me gustaría que nos llevemos a casa el día de hoy. Primero, lo más valioso para Pablo es conocer a Jesús, ¿cierto? Y Pablo es un hombre de Dios, un hombre a imitar. Y eso está en Filipenses 3, 8 al 11. La salvación es por la fe, no por las obras. Él nos dice ahí en Filipenses 3, 9, ¿verdad? Un gran tema de la Reforma fue esto, que la fe no es por las obras, no es por lo que yo pueda pagar a la iglesia o por las cosas que pudiera hacer en mis fuerzas, sino en la fe que hemos puesto en el Hijo de Dios. Tercero, preparémonos tal como un atleta, enfocados en la meta. Porque si somos como la luz del sol y hacemos una cosa y otra y le damos prioridad a cosas que no son el foco, claro, vamos a ser gente quizás en esta tierra muy exitosa, como la hay, y vemos gente muy dedicada a sus profesiones, muy enfocado en sus profesiones, en lo que quieras de esta tierra, pero es un éxito, como decía Pablo antes, que no es duradero, es pasajero, es corruptible, es una corona corruptible. Sin embargo, la corona incorruptible la podemos alcanzar enfocándonos en conocer a Jesús. Y por último, nuestra ciudadanía está en los cielos. Lo vimos en Filipenses 3:20. Nosotros estamos en medio de esta tierra, pero no somos de esta tierra. Por lo tanto, debemos no dejarnos entretener o dejarnos seducir por las cosas de este mundo.
Y con eso no me refiero que no se pueda ir al cine, que no se pueda ver una película en familia, que no se pueda celebrar un cumpleaños, porque algunos han tomado estos textos y se han ido a un extremo que no es lo correcto, no significa eso. ¿Ah? Podemos ser personas normales en esta sociedad, por supuesto, pero hay puntos en los cuales debemos decir, hasta aquí nomás llegó. Yo soy un hijo de Dios y yo no voy a hacer estas cosas. Y cualquier cosa en realidad, si no la manejo con sabiduría, puede llegar a ser idolatría, puede ser mi Dios, ¿ya? Y ahí es donde cada uno, en el momento de enfrentarse, al conocer a Jesús, al conocer a hombres como Pablo, nos damos cuenta de su enfoque, a qué le dan importancia. Y cuando empezamos a dar importancia a amar al otro, empezamos a ver que la vida no es como nos la pintan en televisión. La vida no es solo eso. No es solo lo tangible, es mucho más. ¿Ah? Y bueno, con eso estamos terminando y llegando al final. Ese fue Filipenses 3. La mayor aspiración de Pablo es conocer a Jesús. ¿Y cuál es tu mayor aspiración? Mi hija regalona. Es una pregunta retórica, es para que tú reflexiones esta semana. ¿En qué me voy a enfocar esta semana? ¿Ah? Leamos la palabra de Dios. Decimos muchas veces que es inspirada por Dios, o sea que es Dios hablando a través de ella, pero ¿le damos esa importancia? ¿La leemos? ¿Ah? ¿Cuántas traducciones tienes de la Biblia en tu casa? ¿Una? Porque las traducciones ayudan al entendimiento. ¿Ah? Las nuevas traducciones, la traducción del lenguaje actual, la NBI, traducciones un poco más contemporáneas, nos ayudan a entender lo que a veces está oculto. Y no creamos que porque no tenemos estudios de teología no vamos a entender. ¿Ah? No, la misma Biblia dice que la palabra hace sabio al simple, ¿verdad? Bueno, oremos para que nos vayamos bendecidos con el Señor. Padre amado, ¿cómo agradecer tan infinito amor que tú has tenido por nosotros, Señor? Que aún sin merecerlo, Señor, tú has provisto de una manera de ser alcanzados por ti, de ser reconectados contigo, Dios, que es a través de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Padre, para que no nos deslumbremos por las cosas de este mundo y que siempre estemos buscándote a ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Llévanos con bien a casa, bendice nuestras familias y que todo lo que hagamos sea para darte honra y gloria a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y lo último, para terminar, el otro día leí a Adrian Rogers. ¿Lo conoces a Adrian Rogers? Personaje de radio, ¿ya? Que decía que, esto se lo voy a decir a los que están allá en streaming, ¿ya? Los que están mirando. Decía, él lo dijo, yo no lo dije, estoy repitiendo. Si tu fe no es capaz de traerte a la iglesia, difícilmente te va a llevar al cielo. Lo dijo Adrian Rogers, ¿ah? No sé yo. Eso, que Dios les bendiga. Como en tus manos mi vida está, como tu sacrificio me